Ahora sí, nuevamente les doy la bienvenida a todos los que se sumaron y se siguen sumando a esta masterclass sobre inteligencia artificial en el aula. Así que les cuento cómo vamos a manejarnos. Vamos a tener un tiempo donde les voy a comentar un poquitito acerca de inteligencia artificial, su uso en en el aula con nuestros alumnos. Y luego sí va a haber un tiempo de preguntas. Eso no significa que no puedan desmutearse y puedan preguntar en algún momento alguna cosa que tengan o quieran preguntar, porque bueno, a veces surgen preguntas en el medio y está bueno también compartirlo, ¿sí? Gracias a todos los que nos están saludando por el chat y bueno, ya veo que nos acompañan de diferentes lugares de la Argentina. Así que muy bienvenidos a todos. Mi nombre es Claudia Burrafato, soy la directora del Centro Educativo Siembra tu Futuro Laboral, que es quien nos convocó a esta charla sobre inteligencia artificial en el aula. Creo que había una mano levantada, pero me parece que no. Así que bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Mientras, aunque se vayan sumando otros más, pero sí respetamos el horario y podemos llegar con todo lo que hoy queremos compartirles en esta noche, ¿sí? Muy bien, voy a mostrarles una presentación. La inteligencia artificial en el aula de San Salvador de Jujuy nos saludan, bueno, de un montón de lugares les agradecemos a todos los que se sumaron. Inteligencia artificial en el aula. Seguramente todos escucharon y estamos escuchando muchísimo hablar acerca de la inteligencia artificial en todos lados, en diarios, en revistas, en diarios digitales, en programas de televisión. A veces no sabemos bien de qué se trata y tampoco sabemos si la podemos utilizar en nuestra vida diaria o en nuestra cotidianidad, ¿sí? Así que bueno, la idea de hoy un poquitito es acercarles algo, no todo, un poco solamente, porque realmente es mucha la información y no creo que podamos con todo, pero sí por lo menos los puntos principales de lo que significa, cómo funciona y para qué nos puede ayudar la inteligencia artificial en el aula, ¿sí? Voy a presentar, mi nombre es Claudia Burrafato. Un poco, bueno, aquí está mi recorrido profesional con la licenciatura en gestión educativa, diplomatura en recursos humanos, soy perito grafóloga también, egresada del Instituto Emerson, soy docente de nivel inicial, de nivel primario, y actualmente dirijo el Centro Educativo Siembra tu Futuro Laboral, que tenemos carreras cortas con rápida salida laboral, presencial y distancia. Bueno, consultora también en recursos humanos, coordinadora de seminarios, talleres, mentora en diferentes empresas, propulsora de nuevas tecnologías en el área empresarial y educativa y redactora de artículos para diferentes diarios y revistas en redes sociales. Como ustedes verán, esta masterclass está siendo grabada. La idea es que puedan recibirla en un formato para quienes no hayan podido participar totalmente o para quienes quieran volver a reverla o quieran pasarla quizá a alguien o algunas personas que ustedes creen que les pueda llegar a servir. Esta masterclass va a ser grabada y la van a recibir la semana que viene, ¿sí? En 7 días, miércoles que viene. Les comento esto porque a veces empieza la ansiedad y tenemos acá en Argentina por lo menos 2 feriados, así que bueno, la idea es que ustedes puedan recibir esta clase recién en un tiempo de más o menos 7 días. Junto con esta clase van a recibir también un ebook complementario con esta información y un poco más, algunas cuestiones ampliadas, algunas cosas también agregadas de lo que vamos a ver en esta masterclass. Así que bueno, vamos a arrancar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bien. Acá les detallé los puntos que vamos a desarrollar. Ojalá que podamos llegar con todo. Esa es mi idea. Si ven que hablo muy rápido, me pueden ir como parando y si alguna cosa no entienden o le escriben en el chat o levantan la mano, creo que puedo verlos, pero igualmente, si no, se desmutean y me frenan un poquitito, porque hay mucha información. Bueno, en el primer punto vamos a hacer una introducción a lo que es la inteligencia artificial. El punto 2, aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación. Ahora la vamos a llamar IA o en castellano, en inglés es AI. El punto 3, futuro de la inteligencia artificial en la educación. Algo de eso vamos a ver. 4, aplicaciones prácticas de ChatGPT en la educación. Y 5, integración práctica en el aula. Vamos a intentar llegar con todas estas cosas. Bien. Vamos a ver el primer punto, que es la introducción a la inteligencia artificial.
Y ahí vamos a ver definición, historia y evolución y conceptos básicos del aprendizaje automático. Y acá me quiero frenar y para introducirlos, quiero que se remonten, y ahí me van a ver, me van a conocer la edad, año 2001, ¿sí? Acá en Argentina o en el mundo, donde ustedes quieran. Acá en Argentina estábamos en un proceso bastante complejo a finales de ese año, económico, político. En el mundo, en septiembre, el 11 de septiembre del 2001, caen las Torres Gemelas como un acto terrorista. Lamentablemente hoy estamos hablando de otros actos terroristas en otras partes del mundo. Así que un año bastante complejo y complicado para toda la humanidad. Ese año, seguramente, algunas de las personas que quizás nosotros conocemos, si no es en el 2001, en el 2000, en el 2002, falleció. Y quizás esa persona que falleció, ustedes la pueden traer a su memoria. Y si no recordar algún conocido, cantante, artista, alguien que haya desaparecido en esa década, en esos primeros 3, 4 años de ese comienzo de siglo del año 2000. ¿Qué pasaría si lo traemos a esa persona, la revivimos? Ojalá, ¿no? Yo estoy recordando a mi papá que falleció en el 2002. Y miren, yo les estoy hablando a ustedes y lo tengo a él como enfrente. Y tendría que explicarle en muy pocas palabras lo que hago con este aparatito que tengo acá en mi mano. No sé si todos lo pueden ver. ¿Qué le dirían? Año 2001. ¿Qué hacen llamadas? Si quiere alguno desmutearse y contestar, lo puedo hacer. Y si no, yo me autocontesto. Sirve A ver, para María. Sí. sirve para comunicarse, le podríamos decir. Con esto te comunicas. Con esto te comunicas. Muy bien. Pero en el 2001 las personas también se comunicaban por teléfono. Claro. Bueno. Bien. Hola, ¿cómo están todos? Que en un ¿Cómo estás, mismo, hola, ¿qué tal? Que en Lidia? un artefacto que quizás tiene el tamaño de una palma de la mano o más chiquito y que ahora puede doblarse inclusive, uno podría llamar por teléfono, sacar una foto, interconectarse, saber lo que está pasando del otro lado del mundo, hacer una entrevista, muchas cosas que antes podían hacerse de manera separada y ahora poder traer inclusive la voz de alguien que por ahí no está, digamos, algo así, algo como como lo fue la televisión en su momento, ¿no? Como desde una cajita para quienes solo podían escuchar antes de la guerra una radio, ¿no? Para esa persona quizás recordaría el famoso ladrillo, que era el teléfono con el que se podía comunicar. Hacia el 2001 era bastante poco difundido. El teléfono era algo común, pero es eso que tenemos entre las manos, que hoy llamamos celular, que hoy parece que tuviera todo. Escribir, comunicarse, intercomunicarse, muchas cosas a la vez, pienso yo. Perfecto, Lidia. Muchas cosas a la vez. Si yo les digo que en promedio, entre todas las funciones que tiene un smartphone, un teléfono inteligente, como lo llamamos ahora, entre todas las funciones que tiene, la función de llamada por teléfono, no WhatsApp, por teléfono, en porcentaje está dentro de los últimos casilleros. Hacemos un montón de otras cosas con este teléfono. Lo último es llamar por teléfono. Hablamos por WhatsApp, escribimos por WhatsApp, leemos mensajes, leemos mails a través de nuestras casillas de mail. Esta masterclass la pueden estar viendo desde el celular. Nos comunicamos nos conectamos por Zoom, por videollamada, por Meet. Podemos filmar, podemos sacar fotos, podemos grabar audio solamente sin necesidad eh, de la imagen, podemos entrar a redes sociales, podemos encontrar gente, podemos encontrar información, podemos entrar a Wikipedia, no necesitamos diccionarios ni libros. Yo creo que mi papá y todas esas personas que ustedes pensaron dirían, ¿eh? No, 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 no. Lo bueno que en estos 20, 22 años, que yo les estaba comentando, todos estos progresos se fueron haciendo paulatinamente, de tal forma que si yo les digo todo esto junto a esta persona,
de ese año 2001, le va a parecer un montón. Pero nosotros que fuimos incorporando cada una de estas funciones en nuestros teléfonos muy de a poco, nos resulta casi, no nos resulta raro, lo podemos como internalizar sin demasiadas dificultades. ¿Ustedes piensan que en el año 2001, volvemos nuevamente, nos vamos atrás en la historia, los teléfonos inteligentes no existían, teníamos apenas los StarTAC, ¿se acuerdan? Allá los Nokia, esos teléfonos que tenían ese ruidito cuando llamaban, ese ruido raro que no llegaba a ser una melodía, no podíamos elegir melodía, no podíamos elegir canciones, era simplemente esa musiquita, nos servía para llamar por teléfono, pero no nos servía y para mandar mensajes, ese mensaje que era sin emojis, sin nada, limpio, solo palabras, ni siquiera nos atrevíamos como a- a cortar o abreviar palabras, ¿no? Era como que en ese momento seguíamos utilizando como las palabras largas, etcétera. Ese teléfono, algunos tenían linterna, algunos por ahí tenían linterna, alguno empezaba a sacar fotos, pero muy por ahí. Año 2001, 2000, Internet aún todavía en muchísimos lugares seguía siendo alámbrico a través de la línea de teléfono. No había casi Wi-Fi, ni hablar del 4G, no existía el WhatsApp, no existía poder sacar fotos, bueno, todas las aplicaciones que estamos haciendo ahora. ¿Cuánto pasó de eso? Muy poco. Por lo menos a mí se me pasó muy rápido. No sé si a todos ustedes, pero a mí todos estos 20 y pico de años se me pasaron volando y esto sigue, porque a todas las funciones que hacemos, a mí me encanta, hay un ejercicio que yo hago con los alumnos, es que esto que dijimos recién, que lo escriban. Y les puedo asegurar que siguen escribiendo, ¿eh? Encontrar esto, buscar tal cosa, hacer tal otra, bueno, jugar, jugar en línea y jugar de manera solitaria, bueno, apostar, qué sé yo, ¿sí? Todo esto se logró en muy poco tiempo gracias a dos cosas muy importantes. Internet logró que estos teléfonos, estos aparatitos funcionaran de esta forma y gracias a la inteligencia artificial, que se nutre, como vamos a ver en un rato, de toda esta información y de todos estos datos. ¿Sí? Bien, esto era modo de introducirlos un poquitito en esto. Vamos a ver un poco el concepto de inteligencia artificial. Miren, yo no soy de escribir en los slides demasiada información, pero acá me pareció que era importante como tenerlo y visualizarlo bien, para que nos quede bien claro qué es la inteligencia artificial, o qué se conoce como inteligencia artificial. Se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Esto incluye el aprendizaje, el razonamiento, la percepción, el reconocimiento de voz, la toma de decisiones, la resolución de problemas. A diferencia de la programación convencional, donde las instrucciones son explícitamente codificadas, la inteligencia artificial permite que las máquinas aprendan de los datos, de la experiencia, para mejorar su rendimiento a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bien. Son los elementos claves que tiene la inteligencia artificial. Nos vamos a adentrar a algunos términos que quizás ustedes los conocen, los escucharon nombrar, pero que está bueno empezar a conocer de qué se tratan, ¿sí? Un elemento clave es el aprendizaje automático o también conocido como machine learning, ¿sí? Que es la capacidad, ¿qué es el machine learning? Es esta capacidad que tienen las máquinas para aprender, ¿sí? Para aprender cómo, aprenden a partir de los datos, ¿sí? Aprenden a partir de los datos y a partir de esos datos pueden mejorar su rendimiento. ¿Cómo se nutre o de dónde surgen todos esos datos? Surgen justamente de algo que nosotros conocemos muy bien, que es Internet. Ahora cuando veamos un poco de la historia, vamos a ver que esto es solo posible hoy y que no fue posible hace unas cuantas décadas atrás, porque hoy por fin contamos con Internet y con todos los datos, la cantidad de, digo mega, pero no son mega, gigabytes o más, terabytes, que hay de datos
en la nube, ¿sí? Con eso se alimenta la inteligencia artificial, con eso aprende, de ahí esto de machine learning, ¿sí? Y aparece acá otra frase, otro concepto importante, que son redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Esto de las redes neuronales está inspirado en nuestro cerebro, ¿sí? Y cómo el ser humano utiliza su cerebro para realizar diferentes tareas y procesamientos de manera eficiente. Así comienza un poco la historia de la inteligencia artificial con esto de las redes neuronales. Pero junto con lo de las redes neuronales viene esta capacidad que tiene la inteligencia artificial de procesar el lenguaje neuronal, ¿sí? Entiende, interpreta y genera, que es algo que vamos a ver casi al final, lenguaje humano de manera natural, ¿sí? Después está lo de la visión también por computadora, esto de que la inteligencia artificial tiene la capacidad de comprender contenido visual, audiovisual, imágenes, videos, puede discriminar, puede entender, puede comprender un video, de qué trata, cuál es el contexto, etc. ¿Cuáles son los objetivos de la inteligencia artificial? Y acá aparece como otro elemento clave, la automatización, ¿sí? O sea, cuando la inteligencia artificial va repitiendo la misma tarea, lo mismo para lo que fue programada, esto hace que esta automatización mejora su eficiencia, ¿sí? Cuanto más la repite y más refuerza eso que está aprendiendo como posible, como viable, como valedero, ¿sí? Cuando valida con la automatización, va mejorando los procesos en los que está involucrada, ¿sí? Bien. La otra cosa es la toma de decisiones. Facilita la toma de decisiones informadas al analizar gran cantidad de datos, y entonces de esa cantidad de datos nos puede proporcionar información relevante para la toma de decisiones. Y el último punto, que es yo creo como un elemento también muy importante para la inteligencia o para destacar dentro de lo que es la inteligencia artificial, es la personalización, ¿sí? O sea, que se adapta a las necesidades individuales. Crea sistemas que comprenden y responden a las preferencias que tiene el usuario. Por ejemplo, cuando ustedes buscan, y ya lo saben perfectamente, ¿no? Cuando ustedes buscan, no sé, en internet, viajes a, no sé, a Bahía, después aparecen avisos, anuncios en Instagram, en Facebook, ¿sí? Eso lo que hace es personalizar de acuerdo a la experiencia del usuario, a sus intereses, a sus gustos, y de esa manera todos los algoritmos funcionan para que esta persona, este usuario reciba la información que para ese usuario es relevante, ¿sí? Bien, seguimos. Vamos a ver un poquitito acerca de la historia. Porque ustedes creen que esto comenzó hace poco, no. Año 1950, yo puse ahí como inicios, pero en realidad se habla de año 1945, 1943. Ahí digamos que es como que esto comienza a surgir cuando se convoca a una serie de científicos de aquel momento para poder interceptar mensajes del ejército nazi. Estos genios tecnológicos del momento fueron convocados para poder encontrar patrones comunes en estos mensajes que se enviaba el ejército nazi, justamente para poder interceptarlos y poder desbaratar, digamos, las ideas que se tenían. Acá aparece un personaje muy importante o muy conocido, quizás ustedes lo conocen, Alan Turing, lo conocen quizás por el test de Turing o de Turing, algunos lo conocen también, que es un test muy conocido, que se utiliza muchísimo y que surge a partir de estos primeros inicios de la inteligencia artificial. Pero bueno, nosotros lo vamos a situar más o menos en 1950 aproximadamente, ¿sí? Ahí aparece Alan Turing o Turing y John McCarthy, que contribuyen con estos primeros esbozos de la inteligencia artificial.
Esto comienza a evolucionar, de hecho, Turing hace muchos aportes, él mismo se estudia cómo pensaba, cómo razonaba, cómo funcionaba su inteligencia, para después entonces poder crearlo de manera artificial. Idas y vueltas, no tiene eh, demasiados aciertos, algunos sí, otros no, y acá entramos como en un invierno, como lo que se llama como el invierno de la inteligencia artificial, ¿sí? Como una meseta entre las décadas 1970 y 1980. ¿Por qué? Porque em, en esta, en esta, en esta parte no hubo hallazgos demasiado significativos. Había muchas limitaciones tecnológicas, había mucha expectativa, pero muchas limitaciones en cuanto a lo tecnológico, entonces no había forma de desarrollarla, ¿sí? Y además, lo mucho o poco que se desarrollaba no contaba con la suficiente viabilidad y esto producía mucha desconfianza. Entonces, cuando no terminamos de confiarle del todo, como que en carpetas se deja como guardado, como dicen los chicos, frisado, ¿no? Pero vuelve a surgir, hay como un renacimiento, un auge a partir del 1990 en adelante, un poquito antes de lo que yo les decía. ¿Por qué? Acá empieza como a moverse muchísimo todo lo que son los avances en hardware, en algoritmos. Hay muchísimos datos. Ustedes piensen que Internet comienza a tomar una preponderancia altísima ya a mediados de la década del 90. Cualquiera de nosotros podía ir acá en Argentina al correo argentino, sentarse frente a esas computadoras que eran muy lentas y poder conectarse a una página de internet, que era algo rarísimo. Bueno, todo eso hace que empiece un movimiento, unos avances, una ola imparable hasta el día de hoy, cada vez creciendo, cada vez más, hasta hoy que podemos hablar de cosas realmente asombrosas y que son casi sacadas de un libro de Julio Verne o de algún otro visionario que pudo haber escrito. Perdón. Así que bueno, ahí tenemos en 1990 en adelante este renacimiento y auge de la inteligencia artificial, ¿sí? La computadora, el Internet, todos los datos guardados en la nube hace que esto surja cada vez más, ¿sí? Y les voy a contar un poquitito algunos hitos importantes que surgen. En 1997 los leo porque no me los acuerdo bien, porque son así como algunos que fueron surgiendo. La supercomputadora Deep Blue derrota al campeón de ajedrez de ese momento. En 2011, el sistema de inteligencia de IBM Watson gana el popular programa de preguntas y respuestas Jeopardy, eso en 2011, y en 2016, la inteligencia artificial de Google, AlphaGo, le gana al ganador de Go. Go es un juego, ahora no es tanto, pero es un juego extremadamente complejo, donde se abordan problemas que van más allá de la lógica clásica. Y bueno, AlphaGo termina ganando en 2016, así que bueno, ahí fue donde tomó mucha más preponderancia y mucha más publicidad también, ¿no? Aunque ya se sabía que se utilizaba, pero bueno, es como que esto terminó de darle más auge. Bien, ¿cuáles son los fundamentos del aprendizaje automático? ¿Mm? El aprendizaje automático, Machine Learning, que era el que veíamos al principio, es una rama de la inteligencia artificial que se centra en el desarrollo de algoritmos y modelos que permiten a las máquinas aprender patrones a partir de los datos, ¿sí? Su rendimiento va mejorando, como decíamos antes, sin necesidad de la intervención humana. ¿Qué significa? Que la máquina, la inteligencia artificial, aprende sin necesidad de alguien, simplemente tomando los datos. Y ustedes saben que la inteligencia artificial logra aprender con otra inteligencia artificial. De ahí salió el ChatGPT y otras cuestiones más. Logra aprender con otra inteligencia artificial, logra encontrar sus propios errores y modificarlos
Y todo esto sin necesidad de la intervención humana. De hecho, muchas veces la inteligencia artificial descubre errores, logra modificar esos patrones o esos algoritmos, y las personas que la crearon nunca supieron cómo pasó. ¿Por qué? Porque escapa a el propio creador o al propio, más que creador, al propio humano que es el que está atrás de la inteligencia artificial. ¿Sí? La propia inteligencia artificial tiene estos recursos para poder aprender de sí misma, de sus errores, utilizando estrategias sin necesidad de la intervención humana. ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes de este machine learning? Primero, el conjunto de datos. Es fundamental para la inteligencia artificial. Por eso, cuando hablábamos al principio en 1950 y después cuando quedó como estancada en 1970, faltaba todos estos datos que hoy están nutriendo y que nosotros nutrimos, porque todos nosotros subimos permanentemente datos, información, conocimiento de todo tipo a la nube. Y eso hace que la inteligencia artificial se nutra con toda esa información y pueda aprender de esa información, ¿sí? Otra de las cosas que lo que componen este aprendizaje automático son los algoritmos de aprendizaje. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto de reglas. Es un conjunto de reglas y de procedimientos matemáticos que van guiando a las máquinas a la identificación de patrones de esos datos, ¿sí? Eso es lo que permite que, como decíamos antes, cuando nosotros buscamos, no sé, quiero ir a Brasil, y busco y empiezo a buscar información, de repente me empiecen a caer, no sé, paquetes de viajes, de excursiones, etcétera. ¿Por qué? Porque el algoritmo encontró este patrón personal mío y entonces con eso me puede proponer cuestiones que tengan que ver con esas cosas que son de mi interés. Ese es el algoritmo, ese conjunto de reglas que conforman este patrón. Y el otro componente del aprendizaje automático es el entrenamiento y la prueba, ¿sí? ¿Qué hace? La inteligencia artificial va pasando como fases, ¿sí? Y va como entrenándose, aprendiendo, lo que yo les comentaba antes, ¿no? Va cumpliendo esas fases, va probando, si se produce un error, vuelve, analiza, corrige y continúa, ¿sí? Esto le da el entrenamiento y la prueba, ¿no? Evalúa si está bien o no y continúa, o modifica y luego continúa. Esto, como les comentaba antes, lo puede hacer sin necesidad de la intervención humana. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación? Yo me imagino que ustedes ya están pensando en un montón. Seguramente muchos de ustedes ya están usando, seguramente lo están usando en muchas cosas y no se dieron cuenta. Acá hay una pregunta en el chat. A ver, ¿cómo se limita la inteligencia artificial? Fecha hasta la cual se acumularon los datos. Gracias, Sofía de Chaco. Gustavo, no hay límite. No hay límite. De hecho, todo el tiempo está aprendiendo, porque todo el tiempo todos nosotros en el mundo estamos subiendo información a Internet. Ustedes piensen que el sustento de la inteligencia artificial son todos los datos subidos en Internet. Entonces, ¿hay límite? No hay límite. En tanto y en cuanto siempre haya nuevos datos que se vayan subiendo o que vayan, o nosotros mismos, no solamente subiendo, sino cuando ustedes le dan un me gusta a tal cosa o hacen un posteo y comentan, eso es información que los algoritmos, por ejemplo, de Instagram, de Facebook, de Meta, están tomando, o si escriben en X, en lo que era antes Twitter, y comentan o borran, todo eso es información. ¿Cuánto tiempo yo estoy mirando un video? ¿Por qué ustedes creen que los videos tienen tanta aceptación en las redes sociales? ¿Y por qué los vuelvo a ver y me vuelven a aparecer? Porque el algoritmo sabe cuánto tiempo yo paso mirando ese video. En función de eso me vuelve a mostrar algo muy parecido o una publicidad que tenga que ver también con eso. Toda esa es información. No es solamente información la que nosotros subimos y escribimos. Es información
el like, el me gusta, el tiempo que paso mirando una noticia o un video, lo que borro, lo que subo, lo que dejo todo es información y la inteligencia artificial se nutre de toda esa información. ¿Qué pasará con la ancianidad si esto evoluciona infinitamente y el ser humano se deteriora inevitablemente? Chat OpenAI responde con este límite. Sí, ahora vamos a hablar, Fernando, de ChatGPT, medio al final, pero sí. ¿Qué va a pasar con el ser humano? Miren, yo, como la mayoría de los tecnólogos, soy muy optimista. Mismo yo estoy en el área de recursos humanos y obviamente que se habla, ¿no? Esto de que se va a perder mucho trabajo, y no sé hasta qué punto se va a perder o nos vamos a reconvertir. De hecho, ya lo estamos haciendo. Acuérdense en el año 2001, ¿volvemos otra vez? ¿Cuántos trabajos había en ese momento? ¿Cuántos hoy de esos no hay? De esos se reconvirtieron. Y no solamente se reconvirtieron, sino que también se perdieron, hay nuevos. Bueno, todo esto es la evolución. Y la evolución gana el más fuerte. En el proceso evolutivo de la humanidad siempre ganó el más fuerte. Yo quiero creer que la raza humana siempre va a ser la más fuerte por sobre las máquinas. Y bueno, dependerá mucho de nosotros también. Escuché que no puede responder sobre hechos recientes porque incorporó. Sí, ahora vamos a hablar del ChatGPT. Ahora en un ratito vamos a hablar sobre ChatGPT. Bien, vamos a ver entonces cuáles son algunas de las aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación, que es, me imagino que todos los que están acá o trabajan en aulas, o trabajan con niños, con adolescentes o con adultos, como hacemos en Siembra, con educación. ¿Sí? Ahí está. Algunas, solo algunas. ¿Y por qué les digo algunas? Porque les comento, de paso hago un pequeño break, ya que hicimos un break de preguntas, que esta masterclass un poco es también para comentarles después, y seguramente les va a llegar información, que tenemos armado un curso de 3 clases sobre inteligencia artificial, sobre todo sobre ChatGPT, para estrategias para trabajo en el aula. Así que eso le va a llegar después información seguramente junto con la clase grabada y el ebook, pero ya les voy comentando que hoy solo vamos a ver algunas de las aplicaciones en educación. Y como todos los docentes somos tan creativos, es así, yo les voy a nombrar solo algunas y ustedes seguramente ya están volando con su cabeza en un montón de otras y lo van a seguir haciendo y espero que lo hagan cuando termine esta masterclass. Bueno, algunas de las aplicaciones tienen que ver con estos recursos personalizados. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de que cuando hacemos una intervención con un me gusta, con un comentario, etcétera, ya los algoritmos empiezan a recordar cuáles son, o ya enseguida, ¿vieron cómo dicen los chicos? Enseguida nos pescan. Ya saben qué perfil de consumidor somos, de usuario somos, y empiezan como a crearnos todo un mundo, por así decirlo, que tenga que ver con esos intereses. Bueno, en educación, lo que hace la inteligencia artificial, o lo que podemos hacer con la inteligencia artificial, justamente teniendo en cuenta estos intereses, podemos ofrecer material educativo. De hecho, hay muchísimas plataformas que ofrecen material educativo específico con ejercicios y actividades que se alineen con las fortalezas o áreas que nosotros queramos trabajar con nuestros alumnos. ¿Mm? Esto en recursos personalizados, ¿no? Acá vamos a y van a ver que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, vamos a una educación más personalizada, más uno a uno sin dejar el grupo, pero sí teniendo en cuenta a cada individualidad y trabajando sobre fortalezas o debilidades de cada uno de los alumnos de manera diferentes con cada uno, ¿sí? También podemos hacer intervenciones preventivas, ¿sí? O sea, implementar estrategias personalizadas de intervención, ¿sí? Y que puedan ayudar cuando el alumno
esté trabajando o esté abordando contenidos o algunas especificaciones que lo hace de manera negativa. Entonces acá puede aparecer la inteligencia artificial haciendo esta intervención para ayudarlo, como decimos, para reflotarlo y poder salir como de ese entuerto o ese embrollo en el que pueda estar con algún tema en particular. La inteligencia artificial nos puede ayudar a adaptar contenido. Esto es muy complejo, generalmente lo hacen los psicopedagogos, pero también el docente puede adaptar contenido sin necesidad de que el alumno tenga algún tipo de discapacidad o algún tipo de dificultad grave, pero vemos que a veces en las aulas hay, ¿no?, algunos más arriba, otros más abajo, en nivel, en capacidad de comprensión, etcétera. Podemos llegar a desarrollar o adaptar contenidos de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Cargando simplemente las características que tiene nuestro alumno y los contenidos que queremos brindarle, podemos hacerlo de esta manera, ¿sí? Ahora después vamos a ver bien a dónde lo cargamos y cómo lo hacemos. Bien, podemos optimizar el tiempo de estudio, ¿sí? ¿Cómo? Entregando material relevante para los alumnos. En vez de darle esto que ya lo saben, o esto que no le interesa, o esto que ya lo vio el año pasado, bueno, puedo entregarle material relevante que lo ayude a, en menor tiempo, poder comprender, trabajar sobre esos contenidos y no volver a rever cosas que ya vio o que ya entendió y que no necesita para su comprensión actual de los temas, ¿sí? Bien, y también podemos trabajar con chatbots educativos. Ya ustedes conocen que esto hay mucho, que responden, que contestan, que les hacen juegos. Bueno, todos esos juegos que ustedes, que trabajamos mucho y que sobre todo en pandemia se utilizó tanto y por suerte estuvo, porque si no yo no sé qué hubiese sido de todos nosotros sin el Zoom y sin esos jueguitos que hacíamos con los alumnos en plena pandemia, los que los pudimos utilizar y los alumnos que lo pudieron aprovechar también, realmente fueron muy útiles. Bueno, todo esto está armado obviamente con inteligencia artificial y con algoritmos que responden a las consignas que le damos. Entonces, bueno, todo eso nos ayuda. Miren, todo eso que utilizamos en pandemia, todo detrás hay inteligencia artificial. No se salva nada. ¿M? Pero bueno, nosotros lo que podemos hacer es personalizarlo o trabajarlo de acuerdo a la necesidad que tenemos, ¿sí? ¿Cuál es el futuro de la inteligencia artificial en la educación? Bueno, obviamente, muy, muy importante. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque hoy por hoy yo lo que veo es que hay más chicos consultando a ChatGPT que profesores. Les puedo asegurar, y ahora lo vamos a ver en un ratito, el que le agarra la mano a la inteligencia artificial, el que se amiga, puede trabajar con ellos muchísimo, porque ellos ya están trabajando. Yo tengo alumnos de muchísimas escuelas y profesores que traen trabajos, que traen presentaciones impresionantes. Bueno, los alumnos no participaron para nada. Así que, a ver, como es lo mismo que el uso del celular, es bueno, es malo, está entre nosotros. No lo podemos evitar. Yo soy de esa idea. Hay que amigarse, ¿no? Si no, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma tiene que ir a la montaña. Sí, si eso está, hay que amigarse, hay que tratar de extraerle lo mejor y utilizarlo en nuestras clases en beneficio y que tampoco ellos sientan que es un enemigo, porque ahora vamos a ver, pero de acá en adelante, de ya hace unos años y ahora cada vez más, y con la pandemia se reforzó más, y a partir del año pasado hubo un hito particular muy especial que hizo que esto esté, que se difunda, que funcione bien y que no podamos volver atrás. Ya no podemos volver atrás en que no haya una televisión en una casa, como en algún momento se pretendió. ¿Hay muchas familias que no tienen televisión? Sí. ¿Hay muchas familias que no quieren que sus hijos tengan celular y que lo van postergando y postergando? Sí. Pero no podemos negar que el 99,9 de los hogares, en Argentina por lo menos,
hay una televisión. Y allá, cuando la televisión se inventó, hubo mucha crítica, mucho de no querer, bueno, como todos los avances. Con el celular pasa lo mismo, sacárselos en el aula, que no estén, que no lo usen, qué sé yo, y lo terminamos usando y hacemos bien. Y la inteligencia artificial, lo mismo, y ChatGPT, ahora vamos a ver que es exactamente igual. Bien, antes de arrancar con ese tema, vamos a ver algunas estadísticas que quizás les puede llegar a interesar. Crecimiento de la adopción de la inteligencia artificial en la educación. Dato relevante. Tasa de crecimiento que se espera o esperable es del 47% entre 2021 y 2026. Estamos a nada del 2026, ya estamos a casi 2024. Inversión en tecnologías educativas con inteligencia artificial. Las inversiones alcanzaron en 2020 2.2 mil millones, lo que serían 2.2 billones, como lo harían los estadounidenses, de dólares en 2020. Estábamos en plena pandemia. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue como, bueno, todos los que estábamos en casa y que conocíamos y que sabíamos, empezaron a trabajar mucho más sobre esto, ¿no? Uso de ChatGPT en plataformas educativas, bueno, implementación de Khan Academy, Duolingo, estos ya son medios viejos, pero bueno, hay un montón de otros que también se están utilizando. Impacto de retroalimentación instantánea, mejora significativa en la adquisición de idiomas. Aceptación de asistentes virtuales en educación. El 79% de los educadores ven potencial de mejora. Eficiencia en la creación de contenido, uso en la generación de material educativo. Y ahora vamos a ir a eso. Satisfacción del usuario, el 72% de los usuarios lo encuentra útil en tareas profesionales, incluida la educación. Desarrollos continuos en ChatGPT, lanzamiento de versiones mejoradas cada vez más. ¿Cuál es el futuro de la educación? Bueno, la inteligencia artificial en la educación va a seguir evolucionando, nos pese a quien le pese, nos guste a quien no nos guste, le guste, va a seguir creciendo, va a seguir evolucionando, como hace un ratito yo les comentaba, constantemente, y en escuelas y en colegios, en escuelas de otras partes del mundo, ustedes pueden ver cómo se está utilizando. Integración de realidad aumentada, virtual y experiencias inmersivas, ¿sí? Bueno, ya están funcionando estos, los primeros son de Apple, Google está con este tema también de esos anteojos, ¿no? De realidad inmersiva. A ver, la famosa clase. Bueno, imagínense que están en las cataratas del Iguazú y entonces vamos a calcular la cantidad de litros cúbicos que, bueno, no vamos a decir eso en las aulas. Vamos a decir, estamos en las cataratas del Iguazú, miren la cantidad de agua que cae. Todo esto gracias a la realidad inmersiva, ¿sí? O realidad aumentada. ¿Va a llegar esto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Así que tenemos que abrir nuestra cabeza, abrir nuestros sentidos, salir de nuestros libros y empezar a ver cómo todos estos elementos nosotros los podemos capitalizar y utilizar para bien. Lamentablemente todo esto hoy se está utilizando para la guerra. Lamentablemente. Nosotros tenemos como educadores la necesidad de utilizarlo para educar, que es nuestra maravillosa tarea. Bien, y ahí habla de algo importante, que es la ética y la transparencia. Porque hay todo un tema legislativo que no abarca todavía la inteligencia artificial, y dentro de educación lo mismo. Todo un tema que tiene que ver con el uso de esos datos, con el uso de los datos de sus alumnos, con el uso de los datos de los profesores, con la información. ¿De quién es esa información que al final se sube a la nube? ¿Qué se hace con esa información? Y algo que hoy por hoy se está tratando de ver la forma en que se puede llegar a saber si los datos son verídicos. ¿Mm?
hemos visto un montón de fotos trucadas, entre comillas, videos, voces, bueno, los vemos todo el tiempo ahora con la campaña, ¿no? Un candidato diciendo cualquier cosa porque no es él, es la inteligencia artificial, etcétera. Bueno, es burdo, en algunos casos todavía es burdo, en algunos casos, eh, pero se está llegando a una resolución eh, imperceptible, ¿no? Que a veces a la propia inteligencia artificial le cuesta reconocer si es real, si es verídico o no lo que se está viendo, escuchando. Así que bueno, hay todo un tema ético, moral, legislativo que no está, y nosotros acá en Argentina como que venimos como muy lento con todo esto, ¿no? Em, el tema también de esto en otro plano, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con derecho de autor, derecho de imagen, robo de identidad, bueno. Por ahora las Meta, Google, Amazon son empresas muy grandes que no, aunque se les haga juicio, terminan ganando, ¿no? Algún que otro han ganado, pero en general terminan ganando, ¿no? Y así que hay todo un tema ahí con esto del futuro, por eso estamos hablando del futuro de la inteligencia artificial, y cuando hablo de futuro hablo de 2 años, 5 años, eh, pero está avanzando mucho, se está frenando mucho también, porque está todo esto en el medio, la legislación y todo lo demás, la ética, y sobre todo con lo que tiene que ver con la biotecnología, ¿no? Que es el uso de la inteligencia artificial en medicina, en salud, bueno, todo esto que no está legislado, no se sabe muy bien qué, hasta dónde, si estamos creando ya el hombre nuclear, qué sé yo. Entonces, bueno, todo esto hace que el futuro lo tengamos muy cerquita y que tengamos que ser muy cuidadosos también de toda la información que manejamos. ¿Sí? Bien. A ver, están escribiendo en el chat. Bien, ahora vamos a hablar cuál es el rol del docente en realidad. Eso lo vamos en realidad bien ver en el curso, este curso de 3 encuentros que vamos a tener en noviembre, pero nada, es súper interesante también la función, el rol que cumple el docente en medio de todo esto, ¿no? Es súper, súper importante. Bien, aplicaciones prácticas de ChatGPT en la educación. Y acá sí los quiero un poco escuchar o escribir si quieren. ¿Todos conocen lo que es el ChatGPT? ¿Escucharon? ¿Saben qué es? Eduardo, levantaste la mano. Si querés desmutearte, te escuchamos. Sí, bueno, justamente hace poco me encuentro, todos hablaban, comentaban y me decían, probá ChatGPT, fíjate, eh, ahí tenés todo para poder armar, incluso mi sobrino que está estudiando para técnico en informática, me dice, me dieron un trabajo práctico y ¿cómo hiciste? No, y busqué en ChatGPT, pero vos sabés la información que hay ahí, le dije. Y me dice, sí, 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 pero a la hora de que le toma el profesor, se encontró con un bache, porque claro, te tira o te da toda la información que está cargada. Es buenísimo la aplicación porque hasta incluso podés escribir un libro, podés escribir, te escribe una canción, le pones la temática, te escribe una canción, pero también tenemos que ver qué uso le damos y qué importancia le damos a la hora de brindar esta herramienta como docentes, como educadores a nuestros alumnos, porque queda muy detrás el que ellos puedan después expresarse o defender ese trabajo a la hora de la verdad, a la hora de tener que decir una lección. Vos te das cuenta que ellos no hicieron nada, no investigaron, no buscaron bien la información, no vieron qué es lo que ellos pusieron ahí y te lo entregaron. Y uno corrige y dice, wow, pero qué perfecto, qué inteligencia, qué maravilloso esto que es este.
muchacho, chica, me está entregando. Pero en realidad es todo el trabajo de una inteligencia artificial. Perfecto, tal cual. Eduardo, en realidad hay que ver si es eso lo que tenemos que hacer con nuestros alumnos, ¿no? Cuando hablamos de la utilización del ChatGPT en el aula como estrategia para nuestras clases, no sé si lo que tenemos que hacer es pedirles que escriban una monografía, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquitito, lo que vamos a hacer ahora a partir de esta 4 en adelante es, quizás algunas cosas las conocen o no, o algunas sí, otras no, así que vamos a empezar desde el principio para los que no saben nada de ChatGPT y para los que conocen como para afianzar un poquitito más, ¿sí? Bien, y después sí vamos a arrancar con lo de educación. Esperen, a ver si me pasa. Ahí está. ¿Qué es el ChatGPT o GPT en castellano? Vamos a decirlo en GPT. GPT, bueno, a mí me sale GPT en inglés, pero es Chat GPT. Es un modelo de lenguaje generativo. Alguien, Alejandra, antes que siga, Ale, espérame 2 minutos, termino esto y ya te doy la palabra. Es un modelo de lenguaje generativo. Ustedes saben que la inteligencia artificial hay de dos tipos. Una que es la que encuentra, selecciona, marca el error, etcétera. Y la otro tipo de inteligencia artificial es la que genera imagen, genera video, genera voces, genera charlas, genera un chat. Bueno, ChatGPT es de ese tipo de inteligencia, es un modelo de lenguaje generativo, ¿sí? Basado en GPT-3. Sí, Alejandra que había levantado la mano, y yo después sigo. Sí. ¿Me escuchás bien? Sí, Bien, perfecto. No sé si bárbaro. te veo bien, pero escucharte sí. Primero, gracias porque llegué tarde, porque no recibía el link, pero bueno, ya lo importante es que me pude conectar. Igual tenemos Eh, vas a recibir el link con el video, con la grabación, así que no te preocupes. Perfecto, perfecto. Yo lo que quería acotar con respecto a lo que comentaba Eduardo y sus alumnos, era de que yo me encontré con esta herramienta hace muy poco también y la empecé a implementar eh, con los informes que yo tengo que hacer. Y me di cuenta que si bien los chicos tienen la misma posibilidad, todo pasa por la responsabilidad con que lo manejemos, ¿no es cierto? Porque ellos, me da la sensación a mí, quizás estoy equivocada, pero me da la sensación que te abre una nueva forma de incorporar mejor lenguaje, mejor redacción, siempre y cuando no copies y pegues, sino que te interiorices y que te puedas trabajar eso a favor tuyo. Hoy por hoy la educación está bastante devaluada, bastante desgastada y es como que es una lucha constante los docentes con los alumnos con los docentes, porque es como que hay tanto para cambiar y hay tanto para hacer, que es como que todo nos queda chico, ¿no? Porque como yo digo, en este país las cosas se andan tan bien que donde tocas salta un granito con Sí, pus, ¿no? Pero me parece que es una muy buena herramienta para poder implementarla en las aulas donde se pueden realmente alimentar y retroalimentar el lenguaje, ¿no? Bueno, eso solo quería y ahora seguí con lo que vos estabas diciendo. Yo para que no perfecto, se me fuera la idea. perfecto. Esperen que estoy mirando, sí. Perfecto lo que decís con respecto al tema del lenguaje, porque fíjense que es un modelo de lenguaje generativo, ¿sí? A ver, otro tipo de inteligencia es lo que produce es video, otro tipo de inteligencia es lo que produce son imágenes inexistentes, nuevas. Lo que hace ChatGPT es hablarnos, nos habla y nos habla de una manera nueva, diferente, no está copiando de ningún lado, no lo está sacando nos habla. De hecho, me pasa que le digo, hola, ¿cómo estás? O le digo gracias. Y después me doy cuenta que es
una inteligencia artificial, pero sucede, porque es tanta la relación. Hay una película, no me acuerdo el nombre, que fue hace ya bastante tiempo, donde el protagonista se enamora de su robot, por así decirlo, ¿no? Porque era tanta la interacción que tenía y cómo interactuar y cómo charlar y qué sé yo, que termina como enamorándose. Bueno, no sé, en este caso no, pero sí es tal la forma en que podemos hablar y todo lo que le podemos preguntar y todo lo que podemos recibir de este chat, que en algún momento les puedo asegurar, si ustedes están horas con este chat, pueden llegar a pensar que es una persona. O la sensación es como que están hablando con una persona y no con una máquina, con una inteligencia artificial. ¿Sí? Bien, modelo de lenguaje generativo basado en ChatGPT, ¿sí? ¿Qué hace? Es un lenguaje generativo desarrollado con técnicas de aprendizaje profundo, específicamente diseñado para generar respuestas coherentes y contextuales relevantes. Lo que hace ChatGPT es contextualizar y responder. ¿Cómo se creó? Muy sencillo. Empezaron a darle a la inteligencia artificial frases donde faltaba una palabra. Y por ensayo y error, por ejemplo, si uno dice, voy a pedir un sándwich o me voy a sentar en un bar de Buenos Aires a pedir un tostado de jamón y queso, es lo más común que podríamos decir. Bueno, así comenzó. Si poníamos, voy a sentarme en un bar de Buenos Aires y voy a pedir un tostado de turrón, y la inteligencia ya detectaba que estaba mal. No, tiene que ser de jamón y queso, o empezó a completar lo que faltaba y a adivinar, por así decirlo, la palabra que continúa. Este lenguaje genera una palabra, luego la otra, luego la otra, luego la otra. Obviamente en una milésima de segundo, ¿no? Pero va anticipando la palabra que sigue, teniendo en cuenta el contexto. Así surge ChatGPT, ¿sí? Bueno, un poco más adelante a lo que dice ahí, ¿cómo funciona? Tiene este aprendizaje previo, ¿sí? Fue entrenado con una gama amplísima de datos, ¿sí? Para que pueda contextualizar y entender y saber qué palabra continúa a la que yo le estoy proporcionando o a la frase que está comenzando a armarse, ¿sí? Esto lo que hace es entender lo que le pregunto y poder generar, por eso es un lenguaje generativo, poder generar una respuesta acorde a lo que yo le estoy preguntando, ¿sí? Quizás es un poco técnico, pero está bueno entender cómo funciona para después saber qué cosas me va a entender cuando le pregunto y qué cosas me va a llegar a entender mal si le pregunto mal. Bien. Asistente virtual en el aula, bueno, nos puede servir como un apoyo personalizado, ¿eh? Puede ser utilizado para responder preguntas a los alumnos. Por eso yo les comentaba, no sé si el ChatGPT me va a servir o va a ser importante para que arme monografía, pero sí para que pregunte y podamos responder. Y en esto de la inteligencia artificial surgió algo súper, súper interesante en educación que se los quería compartir. Estamos muy acostumbrados, los alumnos, me incluyo, porque soy una alumna eterna, a responder, ¿no? Pregunta al profesor de jardín. Pregunta, respondo, pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Cuál es la capital de España? ¿Sí? Pero estamos muy poco entrenados en preguntar. Y ChatGPT lo que necesitamos es entrenarnos para preguntar y preguntar bien para que la respuesta sea correcta y no pase lo que decía Eduardo, que quizá arman un texto espectacular, pero que no es la consigna pedida, no es la respuesta a la pregunta pedida. ¿Por qué? Porque se preguntó mal. Esto del apoyo personalizado tiene que ver con el alumno o el docente que sepa preguntarle para recibir la respuesta correcta, ¿sí? Y además
tiene esta posibilidad de la disponibilidad continua, que no necesito conectarme a determinada hora y en determinado momento, sino que 24/7 lo puedo tener en cualquier momento y poder consultarlo en cualquier momento también. Puede servir como tutoría personalizada, adaptando a diferentes estilos de aprendizaje, como hablábamos antes, ¿sí? Está el que aprende de una forma, el que aprende de otra, el que, le tengo que poder explicar de una manera, al otro. Mira, a veces a mí me pasó hace un tiempo que necesitaba explicar a determinado alumno ya adulto determinada cosa por mail y no lo entendía. Y le pregunté a ChatGPT, este alumno es así, tiene este contexto, trabaja en esto, tiene esta edad, es mujer, bueno, le di todo un detalle de la persona y necesito explicarle esto. ¿Cómo se lo explicarías? Me dio la respuesta que fue la que le mandé por mail. Miren cuál fue mi utilización, ¿sí? Por eso les digo que acá la creatividad de todos ustedes va a hacer que esto sea muy valioso o muy poco valioso. ¿Mm? Bien, generación de contenidos educativos, y esto es maravilloso, porque a veces pensamos que ChatGPT solamente lo puede utilizar el alumno y nosotros como docentes o como trabajando en diferentes instituciones educativas, podemos utilizarlo para esto, para producir recursos pedagógicos, para armar desde planificaciones, desarrollo de contenidos, teniendo en cuenta al alumno que le voy a enseñar, con el alumno con el que voy a trabajar y con quién voy a estar. ¿Sí? Esperen que no sé si pasamos. Con casos prácticos, bueno, asistente de preguntas y respuestas, evaluación formativa, tutoría personalizada, creación de materiales educativos. Para todo esto me puede servir ChatGPT. Y el ChatGPT, hay una empresa, que creo que por ahí la nombraron, que es la empresa OpenAI, ¿sí? Que es el creador de este chat. Esta empresa surgió aproximadamente año 2017, les estoy hablando de nada, o sea, hace muy poquitito. Surgió como una fundación. Entre ellos estaba el fundador de Tesla, que se me fue el nombre en este momento, pero ya me va. Si alguien lo quiere escribir me viene el creador de Facebook, no, Mark Zuckerberg, no. El creador o fundador de Tesla fue uno de quien fundó esta fundación, vale la redundancia, llamada OpenAI. Porque en realidad lo que se quería hacer era toda esta información y todos estos algoritmos se quería como enmarcar, justamente por esto de la ética, etcétera, se quería enmarcar Elon Musk. Ahí está, ya me acordé. Se quería enmarcar en esta fundación, Elon Musk a la cabeza, con un montón de desarrolladores, ingenieros, etcétera, fundaron OpenAI. Obviamente digo en el pasado, porque esto dejó de ser una fundación, se transformó en una empresa, y ya hubo disputas, qué sé yo, bueno, Elon Musk se va de ahí, y uno de sus principales generadores y cabeza de OpenAI decide hace muy, muy poquito, todavía no cumplió un año noviembre 2022, decide democratizar la inteligencia artificial y decide abrirla al mundo. Así como alguna vez se hizo con Internet en la década de los 90, que todos pudimos tener más o menos posibilidad de entrar a este mundo maravilloso del Internet, de las páginas, todo eso. OpenAI, ganándole un poco la carrera a Google y Amazon, que venían atrás y que querían hacerlo también, decide, bueno, vamos a abrirlo al mundo. Y en noviembre de 2022 deciden armar este chat GPT abierto para todos. Por eso por ahí decían que hay una versión, que es una de las primeras versiones, que es la que se lanzó en noviembre, que es libre, de uso gratuito para cualquiera, y está la otra que es paga. Yo lo que les recomiendo por ahora, la gratuita
se puede utilizar, es súper buena, no van a tener problemas. Si no, pueden comprar o mensualizar la que es paga, que si no me equivoco son $20, me parece. Si es que lo van a trabajar porque tiene otros usos, se pueden hacer presentaciones, se pueden hacer, bueno, un montón de otras cosas que por ahí la gratuita no tiene, pero la gratuita es muy buena. Si quieren trabajar con los alumnos, es súper, súper recomendable. Cuando se abre esto, imagínense, es un mundo extraordinario el que se abre, y yo les puedo asegurar que cambió. Antes de noviembre del año pasado veníamos con el metaverso, y todo lo que tenía que ver. ¿Se acuerdan ustedes? Estábamos con todo ese tema, em, todo lo que es realidad aumentada, realidad inmersiva, todavía está, y se sigue desarrollando, y hay mucho todavía de eso y sigue, pero esto fue como a hablar directamente con una máquina, sin hablar con una máquina. Porque el diálogo que se establece o que se tiene con ChatGPT llega a ser o es tan humano como si habláramos con cualquier persona, ¿sí? Hay muchas aplicaciones, etcétera. Yo les recomiendo directamente, sin aplicación, no bajen nada. Si quieren empezar como a jugar con esto y con sus alumnos también, directamente escriben chat OpenAI, ahí lo escribí, se crean una cuenta y van a entrar acá a ChatGPT 3.5. Este es el gratuito. Este que está acá es el pago, ¿sí? Ustedes se crean una cuenta con un mail y directamente pueden ingresar, ¿sí? Acá, donde dice Send Messages, le escribo lo que quiero. Aunque esté en inglés, me entiende en castellano. Está programada, si no me equivoco, para 80 y pico de lenguajes, de idiomas, perdón. Así que el idioma que yo le escriba va a ser el idioma que me va a entender. No tengo ningún problema, ¿sí? ¿Cómo le voy a escribir? Primero, de ahí seguramente yo les decía cómo puedo interactuar, y voy a interactuar. eh, Vamos a hacer algo que hace un ratito pensé y que me parece que va a estar bueno. ¿Cómo puedo hacer? Voy a interactuar de la misma forma que preguntaría o le preguntaría a una persona, pero lo importante es primero darle como una función, porque ustedes piensen que ChatGPT tiene toda la información. Entonces, cuando yo le pregunto, supónganse sobre rosas blancas, quiero plantar rosas blancas y no sé en qué época. Bueno, me va a hablar en general con toda la información que tiene. Pero si yo le digo, mira, vos sos un experto horticultor, no sé, especialista en rosas, y ahora sí le pregunto, y quiero plantar, o tengo un problema con mis rosas blancas, que las hojas se caen, no sé qué, necesito que me des la solución, o qué le tengo que agregar a la tierra, etcétera. ChatGPT me lo va a contestar experto en esa área, ¿sí? Yo ahora le voy a preguntar a ChatGPT, no le voy a decir hola como le digo siempre, pero le voy a preguntar, estamos en una masterclass de inteligencia artificial y nos gustaría saber qué es el ChatGPT. Acá no le puse como experto nada porque digamos que es información general, pero si tengo que ir para preguntarle algo en particular, soy docente, bueno, ahora lo vamos a hacer igualmente. Le pregunté y ahí me empieza a escribir, ¿sí? Hola, claro, con gusto le proporcioné información sobre ChatGPT. Es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI basado en la arquitectura GPT Generative Pre-trained Transformer. No, el generative tiene que ver con esto de la inteligencia generadora. ¿Se acuerdan que había dos tipos de inteligencia? Esta es la que genera imagen, lenguaje, video. La idea principal detrás de ChatGPT 3 y sus variantes, como ChatGPT,
entrenar el modelo en grandes cantidades de datos de texto, ta. ¿Podrás explicarlo para un niño de 10 años? Imagina que el ChatGPT es como un super robot y ahí se lo cuenta de otra forma, ¿sí? Que sabe muchas palabras, antes de ser un super robot pasó mucho tiempo leyendo, aprendiendo. Así que cuando tú le haces una pregunta, ChatGPT piensa en todas las cosas que aprendió y tratará de darte la mejor respuesta. ¿Podrías explicarlo para un adolescente de 27 años? Por supuesto, imagina, y acá me lo da y yo le tendría que explicar a otro, ¿sí? Eres experto en tecnología y necesitas, perdón, necesitas, quieres explicarlo a un público similar a ti. Absolutamente puedes. GPT es un modelo de lenguaje y acá me lo hace como mucho más complejo, digamos, ¿sí? Porque le dije que era un experto que iba a hablar a otros expertos. ¿Se entiende allá? Alejandra, levantaste la mano. Sí, la pregunta es la siguiente. Vos hace un Sí, ratito nombraste de que la inteligencia artificial fue cargada con un montón de información masiva, sí. ¿no? Con muchos datos. Ahora, esos datos, ¿hasta dónde los cargaron? ¿No? Porque, o No, sea, ¿se está ChatGPT lo que actualizando hace, constantemente o hubo un tiempo? ¿No? no, ChatGPT Ponele, lo que no hace es sé, tomar, 2022. A eso claro, apunto. no, ChatGPT lo que hace es tomar los datos, todos los datos, hasta hoy. Pero el que yo les comenté, el 3.5, la información es hasta el 2021. Entonces, si yo le pregunto, ¿quién es el campeón mundial? No me va a decir Argentina, porque Argentina ganó el mundial en 2022. Me va a decir el anterior, va, no sé, el anterior, yo de fútbol no sé. A ver si me ayudan los varones o a las chicas que sepan. Me va a decir el anterior. O quizá me dice, ahora fue este en el próximo mundial que se jugará, no sé, pero ¿se entiende? No va a decir Argentina, porque es una información que todavía, el gratuito solo tiene información, o me va a dar toda la información que sepa hasta 2021. El que es pago, que creo que la última versión fue en marzo 2023, si no me equivoco, no sé si ahora hubo otra, pero me parece que todavía no, ese va a tener todo hasta ese momento. Absolutamente va a manejar toda la información que hay en Internet hasta ese momento. El que es libre, el que es gratuito, es hasta 2021 y de hecho te lo dice. Cuando vos le pones alguna información, por ejemplo, ¿quién fue el campeón mundial en el Mundial de 2022? Te va a decir, yo, discúlpame, pero solamente puedo darte información hasta el 2021. Hasta el 2021 el campeón del mundo fue, no sé, Alemania, no sé quién fue. No sé si me lo contestaron por ahí. ¿Se entiende? Pero eso. ¿Qué significa? Espera, me están preguntando qué significa. La película dice que se llama Her. Gracias, chicos, chicas. La que se enamora de la regenerativa es regenerativa, que genera información, ¿sí? Que genera información. Para otro momento hay una parte acá al principio que dice que Generative Pretending Transformer, eso tendrá que explicarles qué es un transformer. El transformer lo que hace es algo que surgió justo en el 2017-2018, que es el que selecciona la información entre dos para ver cuál es la correcta, la que va, y ahí cuando puedo salir lo del chat GPT, ¿no? Pero bueno, es un poquito largo. Esto es para el curso de 3 clases que vamos a tener en noviembre, que si quieren sumarse, ¿sí? Lo vamos a dejar para ahí. Pero bueno, más o menos para que tengan idea, ¿sí? Bueno, así trabaja ChatGPT. Así podemos trabajar, ¿sí?
Así podemos pedirle lo que sea. Pero el gratuito tiene estas dos limitaciones, esta limitación, perdón, que es hasta 2021 la información. Toda la información hasta 2021. El chat pago, el GPT pago, es hasta la última versión, que si yo no me equivoco fue febrero, marzo de este año. Que ya salió, esta era 3.5, esa que si no me equivoco es la 5 o 5.5, bueno, una cosa así. Y lo que nos pasa, que ahí creo que lo están preguntando, ¿cómo te das cuenta si es verdadero, si es falso lo que te está diciendo? No va a darnos información falsa, siempre nos va a dar información verosímil, ni verdadera ni falsa, información verosímil. ¿Qué significa eso? Que detrás tiene que haber un humano, como en todo, comprobando, chequeando, muy bien, verosímil es creíble, pero no verdadera, perfecto, chequeando que esa información sea la correcta. Por eso, esto de dejar a mis alumnos o nosotros mismos y confiar plenamente, es como confiar plenamente en Wikipedia o en el Rincón del Vago o... ¿Mm? No, tenemos que estar chequeando, leyendo, y viendo qué tipo de información y si esa información es verdadera, corresponde, etcétera. ¿Se entiende? O sea que también hay una responsabilidad en el uso y en el buen uso o mal uso de este chat. Sí, Alejandra. Sí, yo tuve la oportunidad de hacerme unos estudios de laboratorio y no tuve mejor idea que preguntarle a mi amigo, Chat GTP, qué significaba cada cosa. Lo cuento a nivel de anécdota para entender esto que vos estás diciendo. Por cada dato que yo le ponía, tal cual me decía la hoja del laboratorio, él me lo explicaba a un nivel, porque yo le pedí también eso que decís vos, ¿no? Explicármelo a un chico de 10 años, me lo explicaba y atrás de eso me decía, la información correcta te la da un médico, un especialista en el tema. No solo te quedes con esto, sino me sugería esto de que fuera realmente a hablarlo con un médico, ¿no? Que me asesorara. Es esto del humano que tiene que haber atrás como para que dé la confirmación. Y es ahí donde Sí, entra la responsabilidad, tanto del adulto, ¿no? Que se lo tenemos que trasladar a los niños, porque si no, a los niños adolescentes, más a los adolescentes que a los niños, ¿no? tal cual. Es Sí, tal cual ahí. como vos lo decís. Pero ojo, no solamente con eso, ustedes también saben que nuestros alumnos están con TikTok, con un montón de cosas, y para ellos la información que aparece ahí es la palabra santa, y también, ¿no? Esto de formarlos en que sean críticos de la información que reciban de cualquier lado, de la televisión, del ChatGPT, de TikTok, de Instagram, de nosotros, que también puedan ser críticos de toda la información que reciban, ¿m? Y darle las herramientas para poder formar ese criterio, que ese criterio se va formando con el tiempo, con la experiencia, y bueno, como ustedes ya conocen. Así que sí, 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 es tal cual así, Alejandra, como vos decís. Por eso les decía que detrás de todo esto tiene que estar el adulto, que sea el que controle, el que confirme, el que acompañe, el que esté detrás de esta información, justamente para no caer en datos o en información que no sea la correcta, ¿sí? Bien, ¿qué dice acá? ¿Eh? ¿No ha hipotetizado su uso o su propio futuro la inteligencia artificial? Bueno, yo les recomiendo todas estas preguntas que ahora cuando termine, ahora no porque la mayoría va a ir a cenar seguramente, pero mañana o el fin de semana, acá en Argentina tenemos un fin de semana largo, si quieren, pónganse, escriban chat.openai, se los voy a volver a poner para que lo puedan ver, así, y que le pregunten estas cosas que ustedes están diciendo. A ver, es gratuito, que se crean la cuenta y pueden empezar a hablar. Eso que yo escribí se llama prompt, ¿sí? Y hay que saber cómo. Ese prompt puede generar una imagen, puede generar un video, puede generar una conversación,
puede generar una monografía, puede generar todo lo que ustedes y su imaginación quieran. ¿Mm? Pero hay que saber preguntar. Hay prompts que son larguísimos, hay otros que son muy cortitos, pero hay que saber qué preguntar, qué quiero buscar y cómo lo hago, ¿sí? Un poco en el curso de esos 3 días vamos a dar ideas acerca de cómo escribir esos prompts, cómo lograr lo que quiero y que no me conteste algo que no era lo que yo esperaba, o que no me terminó de convencer, o que no terminó de llenar mis expectativas, porque hay gente que entra, no, pero no era lo que yo le preguntaba y se va. Bueno, hay que a aprender a preguntar. ¿Sí? Así que un poco en el curso que vamos a ver, que van a recibir información, los que están interesados y quieran participar, vamos a trabajar sobre todo en ChatGPT, cómo trabajar esos prompts para que me responda lo que quiero y qué uso le puedo dar como profesional en el área educativa, personal, y también cómo puedo trabajar con los alumnos para que ellos también aprendan a hacerlo, aprendan a preguntar, sean críticos, lo que hablábamos recién, y les pueda servir de manera formativa, ¿sí? En vez de estarnos peleando con que hizo la monografía y al final no entendió lo que estaba escribiendo y qué sé yo, no, puedo sacar esta herramienta, utilizarla con ellos, trabajarla con ellos y que les pueda servir para salir a buscar trabajo y armar un currículum, para armar una salida con amigos, para un itinerario de un viaje, lo que sea, y para trabajar en el aula. Para que juntos, como decimos con el celular, no tenerlos como enemigos, toda esta tecnología, sino amigarnos, apropiarnos, trabajarla primero nosotros, que seguramente nos va a servir para muchísimas cosas, y después poder también trabajar con ellos en el aula. Yo generalmente yo trabajo con la PC, también la podemos trabajar con el celular. También sepan que la gratuita se puede cortar, se puede como colapsar en momentos del día donde, por eso estaba pensando, digo, como justo estaba abriendo la gratuita, que no se me cortara, pero puede llegar a colapsar, déjenla pasar un rato y vuelvan a empezar nuevamente. Y lo que tiene que recuerda, o sea que si ustedes se fueron, la dejaron, y vuelven a preguntarle sobre el punto 1-2 de lo que venían trabajando, recuerda eso, no tienen que volvérselo a escribir, vuelve sobre eso y les responde lo que le están preguntando. O sea que pueden ir y volver con la información dentro del mismo chat, y a veces, y generalmente el chat queda guardado, o sea que pueden volver al chat viejo, retomarlo, que se acuerda de lo que estaban hablando, entre comillas. Lo que sí, si empiezan un chat nuevo, todo lo anterior no lo va a recordar, entonces tienen que empezar de cero. Pero si ustedes ya tienen el chat abierto, aunque hace algún tiempo, o esté mucho hacia arriba, igualmente lo recuerda y pueden trabajar con eso también. Eso es lo importante. Y la información con el libre es hasta 2021, ¿sí? De ahí para atrás, toda la información que ustedes quieran, siempre con responsabilidad. Ahí están preguntando. ¡Ay, qué largo! El mismo ChatGPT te responde lo siguiente cuando le preguntas, le pones, acá puso qué es lo que. Bueno, no. Me encanta lo que pusiste, pero Eduardo, pero tarea para el hogar. Cada uno entre eh, y a ver qué les responde, ¿sí? El ChatGPT con respecto a sí mismo, con respecto a ustedes. Yo le pregunté con respecto a mí. Interesante. La charla que tuvimos. Es muy loco. A veces la termino saludando cuando me voy. Gracias, le digo. Hasta luego. Bueno, acá están nuestros datos de contacto. Les recuerdo, ustedes van a estar recibiendo, pasando todo este fin de semana largo acá en Argentina. Les digo Argentina porque hay muchos inscriptos para esta masterclass que eran de Brasil, de Paraguay y de Uruguay. Así que bueno, pasando nuestro fin de semana largo en Argentina, para miércoles aproximadamente de la semana que viene, van a estar recibiendo 3 cosas. La grabación de esta clase, de esta masterclass, un ebook y la propuesta de este curso de 3 encuentros, también por Zoom. Si quieren distribuirla, esta clase, lo mismo el ebook, lo pueden hacer para todos los que ustedes crean que puedan ayudarle, servirle. Ya les digo que esta información que hoy están escuchando es vieja, es así. Pero bueno, no importa. Vamos a tratar de correr atrás de los tiempos y siempre estar actualizándonos. Por eso este curso es para noviembre
tiene un precio muy accesible, lo voy a dictar yo, así que bueno, espero poder encontrarlos en ese momento. Cualquier pregunta que tengan, cualquier inconveniente, necesidad, nos escriben, cualquier pregunta que tengan sobre este tema. No sé si tienen alguna pregunta más antes de irnos. Si no, les agradezco mucho el habernos acompañado. Fueron Una muchísimos los que pregunta se más te sumaron a esta hago. clase. Sí, Alejandra. Eh, ¿Hay alguna certificación? Porque esto realmente lo que nos hace, nos habilita a tener un conocimiento y a tener una aproximación más a la inteligencia artificial, ¿verdad? O sea que hay, ustedes como instituto dan una certificación de estos 3 días de Sí, taller. van a tener un certificado de participación, no de aprobación, pero sí de participación. eh, y sí, 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 sí. Ah, ok, está bien, Sí, está sí, bien. el curso, las 3 clases de 1 hora y media, casi 2 horas, Bien. donde vamos a profundizar, vamos a hacer todo este recorrido un poco más en profundidad, nos vamos a poner un poquito más técnico, bueno, como les decía antes, que es el transformer, bueno, nada, un poco más técnicos, un poco también como para entender, ¿no? De dónde surge esto y qué esperar, porque esto es como, ¿no? Cuando uno empieza a estirar el hilo, si esto es ahora, bueno, ¿qué voy a esperar a futuro de todo esto? Así que está bueno hacer como ¿y de dónde surge, no? Porque yo cuando empecé a estudiar todo este tema, me di cuenta que surgía ahí de la Segunda Guerra Mundial, uno lo tiene como muy fresco ahora, pero esto ya es de hace mucho tiempo, y cómo se tuvieron que dar las condiciones históricas, tecnológicas, de la modernidad, de esto contemporáneo que estamos viviendo para tener esto que tenemos hoy y que en aquel momento no fue, pero que hoy puede ser. Y entonces, ¿qué es lo que no está pasando hoy que va a ser cuando todo esto sigue evolucionando? Porque le faltan de herramientas para hacer. No sé si se entendió el concepto, ¿sí? Esto es como una sumatoria de cosas. Hoy llegamos a ChatGPT e inteligencia artificial gracias a todos, ¿no? Los que fueron de a poco sumando para poder llegar a esto. Bueno, el curso más o menos hace todo este recorrido y trabajamos mucho en educación, 3 cosas fundamentales. ¿Qué sí y qué no esperar para la inteligencia artificial en educación? ¿Cómo la podemos utilizar en el aula con casos prácticos, con cosas muy puntuales? En el aula, los alumnos y cómo los docentes también la podemos utilizar personalmente para trabajar con nuestros alumnos y en el ámbito educativo en el que nos encontremos. Así que esos 3 puntos son fundamentalmente los que vamos a trabajar en el curso. Así que van a recibir, bueno, el curso consta de eso, 3 clases de 2 horas cada uno con tiempo de preguntas, la certificación y también un material de lectura y de trabajo para que ustedes puedan tener y se puedan llevar y les pueda servir y lo puedan utilizar. Y nada, y que les sirva de ayuda sobre todas las cosas, ¿sí? Así que gracias a todos los que estuvieron participando, gracias porque no me dejaron sola, se sumaron muchísimos, había muchísimos anotados, a los que lo están viendo ahora grabados también les agradezco muchísimo el haber estado y bueno, ojalá nos podamos ver en un Muy futuro más pronto. cercano, muy prontito con todos ustedes, ¿eh? Muchas Bueno, gracias, muchas gracias, por Claudia. compartir, así nos veo. Chao, gracias a todos, que tengan linda noche. Gracias, Hasta luego. gracias, igualmente.